Hermanas y hermanos, nos reunimos hoy como comunidad cristiana para conmemorar el acontecimiento que nos desborda, el acontecimiento más incomprensible de toda la historia de la humanidad. Quizás lo único que nos queda ante él es contemplarlo y en silencio, dejar que él inunde e ilumine nuestras vidas, fortaleciéndonos y revistiéndonos de paciencia y esperanza ante los peligros que el mal y la enfermedad hoy nos presentan. Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión, ha destruido la muerte, que como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres abraza. Concédenos hacernos semejantes a Él. De este modo, los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevemos grabada en adelante, por la acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celeste, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús encarnó plenamente la figura del siervo que se identifica y solidariza con los que sufren. En la carta a los Hebreos, Jesús es presentado como el único sacerdote que hace posible que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Dios. Jesús en su pasión y muerte nos salva, carga con nuestros males, camina con nosotros y se hace profundamente cercano, ya que se compadece de toda la humanidad que sufre. Escuchemos y adoremos con fe. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza.
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiado ante el trono de la gracia
para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado a beber mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar,
muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y tus sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilatos entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. El domingo de Ramos, cuando escuchábamos también el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, les dije los motivos por los cuales el Señor Jesús permitió que se hiciera en su vida y que padeciera en su vida la pasión y la muerte. Y les dije que Jesús había llegado a este punto culminante de su existencia por su coherencia de vida, por amor a toda la humanidad, por obediencia a Dios nuestro Padre y en plena libertad. Pero hoy quisiera que miráramos no por qué Jesús llegó a la cruz, sino por qué lo llevaron a la cruz. ¿Por qué hoy todas las autoridades religiosas, políticas, el mismo pueblo que lo había quizás aclamado el domingo anterior, por qué todos estuvieron de acuerdo que Jesús muriera y que fuera sometido al castigo reservado para los criminales, la cruz? Porque lo acusan de un delito, pero es un delito religioso el haberse llamado y haber dicho que era el Hijo de Dios. Ese delito se castigaba muriendo a piedra, pero en cambio la cruz estaba reservada para los antisociales, para los criminales. ¿Por qué? ¿Por qué todos estuvieron de acuerdo? ¿Por qué hasta sus discípulos huyeron? ¿Por qué tuvo que experimentar en profunda soledad, solo acompañado del silencio de María y de otras mujeres y del discípulo amado? ¿Por qué tuvo que recorrer el camino de la cruz y morir en ella? Y creo que la única respuesta es que el Señor Jesús se había convertido en un signo de contradicción. En un signo de contradicción para todos un signo de contradicción. ¿Y qué significa que se había transformado en un signo de contradicción para todos? Que el Señor, con su palabra, con su ejemplo, con su estilo de vida,
a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros nos desenmascara eso que no queremos que nos digan que tenemos, porque a cada uno de nosotros nos denuncia aquellas actitudes, aquellos comportamientos, aquellos sentimientos que nosotros ocultamos y que no quisiéramos que nadie nos revelara. Podríamos decir porque el Señor a cada uno de nosotros nos hace una corrección fraterna, siempre inspirado en el amor, nunca para juzgarnos, sino para avisarnos, para despertarnos de nuestro sueño e invitarnos a tomar conciencia de ese pecado, de esa fragilidad, de esa realidad que tenemos oculta en el fondo del corazón, pero que desde ya actúa y nos lleva a engendrar las condiciones de pecado, de injusticia, de fragilidad que acompañan nuestra vida y la vida de la humanidad. Contemplemos algunas realidades. El Señor había curado a unos ciegos. El Señor había curado a un paralítico. Pero mientras para estos hombres era signo de salvación, para las autoridades religiosas era contradictorio que lo hubiera hecho un sábado. Mientras para unos era bendición, para otros era todo lo contrario. Mientras para unos el haber perdonado a la mujer sometida y encontrada en adulterio era un escándalo porque violaba la ley de Moisés, para otros quizás era el reconocer que eso no era realmente pecado. Pero luego el Señor les dice, el que mire una mujer deseándola, ese ha cometido ya pecado en su corazón. Quizás los pobres estaban esperando que el Señor criticara y condenara la riqueza y organizara alguna forma de distribuir la riqueza. Y quizás el Señor les estaba diciendo que había otra pobreza que era mucho más grande que la pobreza económica que ellos vivían. Para todos el Señor fue incómodo. A los sacerdotes del templo les dijo que sus ritos eran totalmente externos, que su corazón estaba lejos de Dios, que sus labios proclamaban pero no vivían lo que proclamaban. A las autoridades les decía del Imperio Romano, ustedes no tendrían autoridad si no viniera de parte de mi Padre, y ustedes sojuzgan y ustedes cobran impuestos más allá de lo que tienen que cobrar. Incómodo para todos. Y como fue incómodo para todos, y como fue un signo de contradicción para todos, todos se pusieron de acuerdo para crucificarlo. Y creyeron que crucificando al Señor se quitaban ya esa voz que incomodaba sus oídos, que remordía las conciencias, que hacía que los corazones sintieran esa división profunda que cada uno de ellos tenía en el fondo de su propia vida. Pues el Señor Jesús sigue siendo signo de contradicción. El Señor Jesús nos sigue incomodando hoy a cada uno de nosotros. El Señor Jesús hoy una vez más nos llama para que nos dejemos iluminar por su palabra y tomemos conciencia de la realidad que dentro de nuestro corazón se da, contraria al proyecto de Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros hoy con la vida de Jesús, con la palabra de Jesús, con el anuncio de la conversión que siempre nos hace el Señor? Pues tenemos también dos posibilidades: o acogerlo y pedirle que nos dé la gracia de ver nuestra vida de otra manera y nos permita construir una fraternidad como la que Él nos enseñó y nos permita vivir en solidaridad los unos con los otros y nos permita reconocer que la muerte de Jesús ha vencido también nuestra muerte
y que la muerte de Jesús nos abre a todos la esperanza cierta de la resurrección. Podemos aceptar la propuesta de Jesús que nos habla del amor fraterno. Podemos aceptar la propuesta de Jesús que nos invita a que vivamos en solidaridad y a que no excluyamos a nadie. Podremos escuchar la palabra de Jesús que nos invita a construir unas estructuras sociales, económicas y políticas inspiradas en el amor y buscando la solidaridad y buscando que todo ser humano pueda vivir dignamente. Eso podemos hacer. Pero también tenemos la posibilidad desafortunada de oponernos a lo que el Señor nos dice, de sentirnos nosotros de alguna manera como confrontados y atacados por el mismo Señor y unirnos a los coros de los hombres que gritaban: crucifícale, crucifícale. Podemos tomar el camino de quitarlo de nuestra vida. Podemos tomar el camino de cerrar nuestros oídos a la palabra del Señor. Podemos tomar el camino de vivir como si Dios no existiera y no tuviese nada que decir a mi vida, ni nada que iluminar a mi vida. ¿Podemos cerrarnos a la acción de Dios? Sí, desafortunadamente lo podemos hacer. Lo podemos crucificar no para verlo como nuestro Salvador, sino para acallarlo, para quitarlo del medio, para alejarlo de nosotros, para que no nos incomode. Como hombres y mujeres de fe, deberíamos preguntarnos qué le hemos recortado nosotros al proyecto de vida de Jesús. ¿Qué actitudes de Jesús, qué palabras de Jesús no nos gustan y las hemos venido quitando? ¿Qué pedacitos de los mandatos del Señor hemos venido recortando porque no creemos que son para nosotros y porque creemos que nos limitan, nos quitan la libertad y nos impiden ser felices? ¿Hasta dónde hemos recortado el Evangelio? ¿Cuántas páginas le hemos quitado al Evangelio? ¿Cuántas palabras del Señor Jesús las queremos cambiar, las queremos interpretar de otra manera? Esa es la forma como nosotros, hombres y mujeres de fe, podemos también gritarle hoy: crucifícalo, quítalo de frente de mi vida. No quiero escucharlo más, no quiero que me confronte más, no quiero que denuncie más mi pequeñez ni mi pecado. Tampoco quiero que Él sea el Señor de mi vida, tampoco quiero yo que sus mandatos sean asumidos en mi vida. No lo quiero. Los mismos que se beneficiaron de la acción de Dios, los mismos que comieron en la multiplicación de los panes, los mismos que gritaban: Hosana, bendito el que viene el Señor, los mismos que quizás hacían un acto de fe y de esperanza en Él, quizás fueron los mismos que dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Preferimos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Que el Señor nos ayude para que nos dejemos confrontar por Él. Él siempre incomoda, es verdad. Él siempre inquieta, Él siempre confronta, Él siempre denuncia. Pero todo lo hace inspirado en el amor y todo lo hace buscando que cada uno de nosotros volvamos nuestros oídos, nuestra mirada y nuestro corazón a Él y vivamos realmente como lo que somos, hijos, hijas de Dios, amados por Dios nuestro Padre y santificados por Dios Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice: Jesucristo me amó y se entregó por mí. Es lo que cada uno de nosotros puede repetir hoy 1000 veces contemplando al Señor Jesús en la cruz. Jesucristo me amó y se entregó por mí. Jesucristo me ama y se entrega por mí. Jesucristo ama a la humanidad y se entrega por Él. En estos días en que la humanidad se ha visto confrontada como nunca ante la realidad de la muerte, que esa experiencia de la que no podremos rehuir, pero de esa experiencia que hoy tan duramente estamos contemplando, nos invite a contemplar aquel que murió por nosotros y al morir venció la muerte y al vencer la muerte nos abre las puertas de la resurrección.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo, el cardenal Rubén Salazar, por sus obispos auxiliares, Pedro y Luis Manuel, por todos los demás obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el pueblo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que van a ser bautizados, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes le lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos sus pueblos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logren en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación eterna a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos e hijas que padecen esta pandemia. Alivia los dolores de los enfermos
Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a la casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor.
Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Reconozco mi culpa, Señor. Tengo siempre presente mi pecado.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esperando este momento, cuánto esperando que estuvieras así, cuánto esperando que me hablaras, cuánto esperando que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Desde tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que ha comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh cruz fiel.